Sobrevive con una barra de hierro atravesándole la cabeza. Habla, camina, incluso bromea. Lo imposible no fue extraer el metal, sino la línea invisible que la barra dejó encendida en el hospital y en mí hasta volverlo todo recta. Me llamo Adrián Lozano, neurocirujano del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Mi consulta asoma a la avenida de Ramón y Cajal, una línea de asfalto que por la noche parece una cinta transportadora empujando faros hacia ninguna parte. A ciertas horas los reflejos se deslizan por la pared, cruzan el suelo vinílico, trepan por la pata de mi mesa y mueren en el canto del archivador. El edificio respira por las juntas y exhala clorexidina tibia, café que nadie termina y metal recién lavado. En la guardia uno aprende a traducir sonidos antes que palabras, el trote de una camilla que viene de trauma, el rumorcillo con eco de un carro de curas, la tos seca de un celador que reconoce más pacientes que yo. Las guardias son una gramática, decir sin adornos, callar lo que nos sirve, repetir los gestos que salvan. A veces, sin embargo, aparece una frase que no cabe en ningún idioma. La noche del hierro fue una de esas. 12:01 en el Busca. Accidente laboral. Varón, 25 años. Obra en el Paseo de Zorrilla. Barra de hierro atravesando cráneo. El 061 lo dijo como quien anuncia el tiempo, sin exclamación, sin adjetivos. Bajamos a reanimación. El ascensor por una vez no se pensó el viaje. 2 bomberos esperaban en la puerta, polvo en la cara y delicadeza en las manos. Detrás la camilla. La barra entraba por la mejilla izquierda, a la altura del arco cigomático, y salía por la calota frontal, ligeramente posterior a la línea coronal. Llamarla barra es indulgente, era una vara lisa, oxidada a tramos, unos 1,8 metros de largo, 3 centímetros de diámetro, que había decidido hacer un túnel propio. Lo más indecente no era el metal, sino que él, luego supe que se llamaba Julián Cañas, natural de Villanubla, respiraba, hablaba, movía brazos y piernas, me seguía con el ojo derecho. Lo primero que dijo con una serenidad que insultaba a la física fue «¿Estoy feo?» «Estás», contesté. El agua después. Anestesia protegió la vía aérea sin tocar el imposible. Collarín rígido. Analgesia que no confunde. No retiramos nada, la calle no es el quirófano. Pasamos a TC con el metal fijado a una cuna improvisada de cinchas y cinta americana. La imagen devolvió lo que temíamos y lo que alivió, trayecto transfacial que atravesaba senos maxilar y frontal, túnel ordenado por los lóbulos frontales sin convertir el cerebro en sopa, hemorragia controlable, ventrículos limpios. Una obediencia de bala educada, pensé, y me odié por la metáfora. La madre llegó poco después, manos pequeñas, andares cortos. No miró a su hijo, miró la barra. Luego me miró a mí como si yo pudiera nombrar el mundo y que el mundo obedeciera. Le dije otra vez, está. Ella asintió, no porque creyera, sino porque no quedaba otra cosa que hacer. El quirófano huele a metal que ya no miente. Marina, instrumentista de dedos que piensan antes que ella, alineó las pinzas como quien pone la mesa en una casa que se merece, sin ruido de más. Almada, maxilofacial, llegó con su linterna como un minero pulcro. ORL se sumó con su cordialidad de carpintero fino. Anestesia acunó el mundo. Con rotulador marqué 3 puntos, entrada, salida, imaginario. No hacía falta, pero dibujarle roba al miedo 1 centímetro. Había que convertir lo absurdo en 2 absurdos administrables, cortar el metal en segmentos. Sierra fría, irrigación, compresas protegiendo piel y orgullo. La porción superior, 1 metro de hierro con olor a obra, cedió con un crujido seco que me ocupó los dientes. La porción inferior la roseté con paciencia de relojero, evitando arrastre. Cuando por fin estuvo fuera, Marina depositó la vara en la mesa. Entonces ocurrió lo que me taladraría semanas, la barra vibró. No fue golpe ni teatralidad. Fue una nota larga, de diapasón pobre, tallando el aire. Marina apretó los dedos en el borde de la mesa.
Almada miró el metal con desconfianza moral. Nadie dijo nada. Pedí suturas. Sellamos por capas, drenajes discretos, vendaje que no humilla. Julián salió con una frente cerrada en zigzag menudo, ojos que entendían, monitor disciplinado. El día 1 fue la exhibición del milagro. Habló, rió, quiso orinar de pie, preguntó por la barra como quien pregunta por un viejo amigo indecente. ¿La vais a colgar? No, mentí. El día 2 el frontal hizo su catecismo, impulsividad, risa a destiempo, enfado por la sopa templada, palabras sin filtro, la mano al drenaje como quien juguetea con el cable de una lámpara. Está raro, dijo Rosa, la madre sin teología. Le expliqué el mapa con palabras lavables, el frontal frena, curva, planifica rodeos, si lo hiere una barra, la vida se va recta hasta caerse. Hay terapia, hay tiempo, hay gente. Rosa asintió, pero su mirada se quedó pegada al fondo del pasillo, donde el suelo parecía una línea que no admitía esquina. Bajé a ver la barra. La custodiaban en un cuarto pegado a mantenimiento, grasa, cinta, una etiqueta que decía custodia, una autoridad sin gesto. La dejé en el banco, puse la mano a 2 centímetros sin tocar. No era frío de nevera ni de corriente, era un frío recto, como si el metal exhalara una brisa obediente que no se ensanchaba, solo iba hacia adelante y hacia atrás. Gómez, jefe de mantenimiento, asomó con una linterna, le ponemos cinta para que no cante. Bromeó. ¿Canta? Cuando el edificio se calla, todo canta un poco. Esto canta en recta, dijo. Manías mías. Me hice caso. Policía científica se la llevó al día siguiente con guantes azules y funda de arma vieja. El cuarto quedó con un silencio que teníamos dentro sin saberlo. Gómez cambió un fluorescente por la tarde, la rejilla ha dejado de cantar, dijo como quien comenta la liga. Sonrió porque sabía que preferimos ruidos. Comenzó la rehabilitación con Lucía. Pegó una cinta adhesiva en el pasillo, trazo impecable. Por aquí. Julián caminó con los ojos en el suelo. Cuando Lucía pegó 2 líneas paralelas para medir ancho de marcha, Julián se irritó, una. En la habitación dibujó con un bolígrafo moribundo una línea recta y me la enseñó como si fuese un trofeo. ¿Lo ve? Lo vi. No supe qué. La psicóloga Rebeca preguntó desde su silla, ¿te tranquiliza la línea? Me acelera. ¿A dónde vas? Afuera. La palabra me golpeó los dientes. Pensé en Phineas Gage sin folclore, 1848, Vermont, varilla de hierro, explosión prematura, sobrevive y cambia. Un mapa indecente de que el cerebro no es una masa democrática. Gage no caminaba por mi pasillo, pero la línea que inauguró sí. En planta ocurrieron fenómenos menudos. Una auxiliar no toleraba arrugas curvas en la sábana y las alisaba camino de una recta. Una enfermera alineaba el carro con el borde del suelo con precisión de escuadra. 2 pacientes buscaban la línea central del pasillo, molestos si les pedían andar pegados a la pared. Su gestión, dijo Serrano, mi jefe en la reunión. Sesgo, añadí yo, obediente. Al salir, lo vi dar 2 golpecitos en la mesa y luego añadir un tercero como quien se hace compañía. Nadie es inmune al ritmo. Una madrugada, la luz de techo decidió no parpadear. A veces el edificio concede ese lujo, un plano de brillo continuo. Marina y yo cruzábamos el pasillo con 2 tazas. Una silla atravesada hacía barricada. Cualquier otra noche la habría rodeado sin conciencia. Esa noche no pude. Tuve que moverla para abrir un carril. Marina dejó la taza en el suelo, respiró como los músicos antes de empezar y dijo sin mirarme, no le diga a nadie que se ve. No supe si hablaba del brillo o de algo que yo aún no quería nombrar. Julián siguió el catálogo frontal, impulsos sin rejas, palabras sin filtro, decisiones sin escalas. En casa alineaba la vajilla como si el desayuno fuera a pasar inspección. En un paso de cebra, se abrió paso a empujones porque un cuerpo se interponía en su carril, vino con 3 grapas.
Me falta tiempo, dijo. ¿Tiempo para qué? Para llegar antes a todo. Rosa apretó la bolsa de ropa hasta blanquear los nudillos. Nadie llora como las madres que ya no pueden. Obras en radiología armaron un zigzag de paneles blancos y cintas rojas. Laberinto de triángulos que pedía dobleces. Los camilleros rodeaban sin pensar. Julián se paró ante la primera curva, miró la trampa, no pasó. Giró 180 grados y se fue recto hacia el exterior. Rosa me dijo perdón por su hijo como si la culpa fuera un objeto que se devuelve. Yo le pedí perdón por mí. La ciencia falla en minúsculas. Fui a Rebeca. Me dio 2 ejercicios para mí, respirar en 4 antes de firmar o hablar, y elegir cada día una puerta distinta para salir del hospital. Empecé por el muelle de carga, luego urgencias, luego la escalera junto a mantenimiento. Lo llamó desobedecer al ojo recto. Funciona como una sutura invisible. La vida siguió su burocracia. Policía devolvió el informe del hierro, composición, longitudes, microrayaduras, restos. No se detectan deformaciones significativas en el interior del metal. Me dio risa y pena. El metal salió como entró, nosotros no. Hubo una noche de generador. El pasillo de reanimación se volvió barco lento. En esa penumbra vi lo que no quería. La claridad caía en banda, no en abanico. Un rayo oblicuo desde radiología cortaba el suelo como cinta transportadora. Me puse encima 2 pasos y luego me salí. Escribí en un post-it, no controles. Acompaña. Quédate. Lo pegué bajo el navegador intraoperatorio. Una mujer mayor trazó círculos con el dedo en el dorso de la mano de su marido moribundo. No línea, curva. Pedro, intensivista, me miró con su manera de decir aprende sin usar voz. Aprendí. Gómez decía que la rejilla del cuarto cantaba unos días sí y otros no, es el aire, doctor. A veces bajaba de madrugada, ponía la mano a 2 centímetros del banco vacío. Si sentía frío recto, me quedaba, si no, subía y buscaba una oblicua para cruzar. Ridículo y salvavidas. Marina me pilló torciendo una bata sobre una silla. Déjala así, dijo. 10 minutos después la enderecé sin pensar. Lo ve, repitió. Lo vi, lo que entrenas contra ti se defiende. Lucía enseñó a Julián a dibujar 8s en el aire. Se enfadó, luego lo hizo. Rebeca le dio una tarea que me pareció cirugía, desordenar 3 objetos cada día en casa y aguantar hasta el día siguiente sin corregir. Rosa ayudó, obediente como quienes han aprendido que obedecer es el último control. Un vaso un poco fuera, una toalla torcida, una foto inclinada. Hubo gritos, luego risas cansadas, luego aceptación floja. La terapia es aprender el rodeo. Un día, Julián sacó una regla de plástico con el logo de un banco y la alineó con el borde de mi mesa. ¿Sabe cuándo nos sirve la regla, doctor? ¿Cuándo? Cuando hay que medir una curva. Rosa sonrió por dentro. Le pedí la regla, la dejé medio centímetro torcida durante una semana. Si alguien la enderezaba, no me enfadaba, si nadie la tocaba, tampoco. La indiferencia, un síntoma de salud. Serrano insistió con estadísticas, no hay más caídas, no hay más delirium, no hay nada medible. Asentí. Luego lo vi respirar 3 veces antes de apagar la luz del despacho, como quien hace un círculo propio. Hay días en que el hospital decide devolverte una canción. Una madrugada de viento subí a la azotea. Desde allí, las vías viejas hacia Laguna de Duero son una cicatriz recta en un campo cansado. Un cable cantó su nota. Gómez apareció con linterna, arriba se oye mejor. Abajo todo se nos pega, dijo. Abajo todo se alinea, respondí. Las paredes aprenden costumbres, dijo, y se fue como quien cierra una llave. Otra noche bajé al sótano, a los pasillos que nadie usa salvo cuando toca buscar cajas que no aparecen.
Allí hay depósitos, cuadros eléctricos, puertas sin nombre. El zócalo brilla de viejo. La perspectiva hace trampas, los pasillos se alargan si estás cansado. A mitad, un ventilador viejo me regaló la nota del diapasón. Seguí el sonido hasta una rejilla grande. Puse la mano a 2 centímetros. El frío era recto. Ni izquierda ni derecha, una sensación de corriente obediente, como si el aire supiera lo que es una regla. En la pared alguien había trazado con lápiz una flecha y una palabra, salida. La flecha apuntaba a ninguna parte. Me reí solo. Subí por la escalera lateral. La línea volvió a subir. Lo notas en las minucias, el ascensor que se detiene un segundo justo entre plantas, clavado como una regla, el carro que pesa más si lo empujas en diagonal y menos si lo alineas, la luz que deja de temblar y se vuelve tablón. Una madrugada, Marina y yo vimos como el brillo del techo se convertía en una sola placa. No le diga a nadie que se ve, dijo otra vez. Le hice caso. Rosa empezó a traer croquetas a la planta cada lunes. Al dejarlas, tocaba el marco una sola vez, ni 2 ni 3, y yo le agradecí ese pacto sordo. A veces, cuando quería darle las gracias, ya no estaba, sombra de mujer que baja escaleras con la bolsa vacía. Julián consiguió un trabajo de almacén en una empresa de suministros. Me vienen bien las líneas del suelo, dijo riendo. Y cuando no las hay, respiro 4 y pregunto. Aplaudí por dentro. A veces la ciencia es 1 milímetro de paciencia. No todo fue línea. Hubo círculos, la mujer que acompañaba con el dedo la mano de su marido, el gesto circular de Rosa cuando seca un vaso sin mirarlo, el 8 que Lucía le pide a Julián con la muñeca. Me empecé a agarrar a esas curvas como a una barandilla. La apoteosis de la recta llegó el día menos dramático. Mantenimiento cerró el pasillo principal por una reparación del techo y montó una ruta alternativa por el sótano, flechas, triángulos, bandas amarillas. Todo curvaba. A media tarde un código azul en UCI. Salí corriendo por el camino previsto. 2 giros, un bajorrelieve de olor a gasoil, la puerta de una escalera. Detrás de mí se sumó Marina con el carro de intubación. En la primera curva el carro se atrancó, una rueda no quería saber de giros. Empujamos, retrocedimos, forzamos. Nada. Marina me miró con esa confianza brava que solo se tienen 2 personas que han estado bajo una lámpara. Recto, dijo señalando un pasillo que no era el del plano. Era una línea limpia hasta una puerta de servicio que nadie usa. Empujamos recto. El carro obedeció como si hubiera estado esperando ese carril. En la puerta un cartel viejo, solo personal. Gómez estaba al otro lado con una llave en la mano y una sonrisa triste, como si supiera que a veces la emergencia traza su propia geometría. Por aquí, dijo. Llegamos a UCI por un atajo inconfesable. El paciente vivió. Mientras yo cosía una piel que no quería, pensé en la trampa. La línea te salva cuando corre, te destruye cuando manda. Esa noche subí a la azotea y me dejé cortar la cara por el viento. Decidí una cosa, a partir de ahora entrenaría mis curvas con disciplina. Escribí en mi libreta, la línea puede salvar. La curva me deja vivir. Me pidieron una sesión para residentes sobre el caso. Hablar de Julián sin decir Julián, hablar de la barra sin decir barra, hablar de frontal sin decir frontal. Lo hice con verbo lavado, varón joven, accidente con objeto penetrante, trayecto facial y frontal, extracción en 2 tiempos, evolución favorable, rehabilitación. Cuando terminé, un R4 levantó la mano, ¿cambió? Sí, dije. ¿Mucho? Lo suficiente para que la vida aprenda otra forma. Al salir, me esperaban 3 preguntas humildes. La de Lucía, ¿puede la cinta ser verde? La de Rebeca, ¿dormiste? La de Gómez, bajo la intensidad de la caldera pequeña. Les dije sí, sí, sí. A veces responder sí es la única terapia. Por la tarde, policía me mandó un trozo de su informe que no me había fijado en leer.
el hierro tenía marcas lineales microscópicas que sugerían un uso previo como tamping de obra, apelmazar grava, trazar. La barra nació para hacer líneas. No lo dije en voz alta. Me pareció una anécdota peligrosa. La línea, como todas las obsesiones, se cansó de nosotros. Una semana entera sin brillo continuo en el techo, sin carros caprichosos, sin rejillas que cantaran. El hospital pareció un animal que por fin se tumba a dormir. Marina dijo que se sentía más seca. Pedro comentó que tenía 3 pacientes suspendidos en ese terreno de nadie donde no se van ni se quedan. Serrano mandó un correo con un gráfico, nada significativo. Yo no quise medirlo. Rosa tocó el marco una vez al dejar las croquetas y luego, como pidiendo permiso al aire, añadió una segunda. La tercera no llegó. Julián vino con su contrato en la mano y la regla en el bolsillo. La puso perfectamente alineada sobre mi mesa. La dejé torcida sin pedir perdón. Él lo vio y no se enfadó. Es un avance raro, la renuncia como prueba. Esa semana de calma me hizo peor. Empecé a necesitar la línea para ordenar el hartazgo, como si mi cabeza hubiese adoptado la barra como un metrónomo. Me descubrí corrigiendo bolígrafos ajenos, enderezando cuadros en la sala de descanso, empujando sillas para abrir carriles. Me obligué a desobedecerme. Cerré un ojo al caminar, doblé el dedo índice para que no señalara, salí por puertas torpes. Rebeca me felicitó como quien aplaude a un niño que no mete el dedo en el enchufe. Una noche bajé al sótano y encontré a Gómez delante del cuadro eléctrico, con la linterna en la boca y 2 destornilladores como instrumentos de viento. ¿Qué busca, doctor? Una curva. Se río sin sorna, se nos dan peor. Le conté lo justo de mi nuevo deporte. Me regaló un consejo trivial: cuando el pasillo quiera, camine pegado a la pared y a cada 3 pasos cambie de lado. Se le olvida la recta. Hice lo que dijo. Me sentí ridículo y vivo. Volvió Julián para una revisión. Tenía la cicatriz limpia, algunas arrugas nuevas en la frente y ese humor que la rehabilitación les saca a los valientes a cambio de 3 enfados. ¿Sabe qué hago cuando alguien se me pone de lado? ¿Qué? Le digo, ponte de frente y cuento 4. Si no se pone, me meto por otro lado. Me quedé con la segunda parte. Antes de irse, dejó la regla encima de la mesa, medio centímetro torcida. Para que mida, dijo y me guiñó un ojo. Rosa continuó con su liturgia. A veces, mientras hablábamos, hacía con el dedo un círculo en el aire. No lo había visto antes. Es para que no se me olvide que existen, dijo, y supe que se refería a las curvas. El episodio del sótano fue la única vez que pensé, esto no lo cuento. Sucedió un jueves 3:30. Iba a buscar una caja de set de trepanación para otra urgencia. Tomé el pasillo largo. A mitad la sensación conocida, el aire se hizo tablón, la luz un rectángulo perfecto. Avancé hasta la puerta con bisagra torcida que da a un cuarto vacío. La puerta estaba abierta a medias, justo lo suficiente para permitir una persona de frente, de lado, no. La atravesé recto y al cruzar, vi durante un segundo el reflejo de la luz en el cristal del armario metálico, una regla. No una ilusión, el brillo se alineaba con la junta del suelo y la prolongaba. Me quedé clavado con la estupidez de quien se cree sorprendido por su propio truco. Di 2 pasos hacia atrás. Cerré los ojos. Abrí. La regla ya no estaba. Era el mismo armario de siempre. Me reí con esa risa que no enseña dientes. Guardé la caja y subí por las escaleras, literalmente pegado a la pared, como si abrazara una curva. En los pasillos empezaron a aparecer marcas que no eran marcas, sombras que en algunas horas parecían líneas pintadas. Un celador me dijo que eso pasaba siempre, que era la inclinación de las lámparas. Yo asentí. No quería cerrar el paréntesis con poesía barata. Sin embargo, había una diferencia menuda: si empujabas un carro por la sombra, pesaba menos.
Si lo llevabas fuera, hacía fuerza. Lo anoté en mi libreta y no lo compartí. Hay datos que se vuelven superstición si salen de casa. Un viernes, Marina me dejó un papel sobre la mesa. No endereces la regla hoy. Debajo un dibujo infantil, un círculo torpe. Obedecí. A lo largo del día tuve la tentación 10 veces y me abstuve 10. Esa noche dormí mejor que en 3 semanas. Serrano me pidió que diera una charla a los nuevos sobre humildad en sala. Llevé 3 diapositivas, manos, luces, puertas. Hablé de los gestos pequeños. Al final, una residente me preguntó qué se hace cuando uno cree oír cosas del edificio. Le dije que escuche sin cederle el volante. Hay ruidos que son instrumentos pobres, rejillas, calderas, carros. Si marcan compás, tú haz la melodía. No sé de dónde me vino la música. Marina me enseñó otra vez un vídeo que no debía existir. En quirófano, un recipiente con una pieza y 3 toques menudos en el plástico. Almada había pedido que borraran aquel primero. Este era nuevo. ¿Lo borro? Haz lo que quieras, dije. No necesitaba pruebas. Necesitaba quedarme con la humildad de saber que las cosas vivas, hasta las que no queremos reconocer, tienen maneras de llamar. Gómez me contó un truco que dicen los viejos de su oficio. Si un tubo quiere cantar, lo dejas cantar un rato y luego le pides otra canción cambiando un codo. A veces te obedece. Le pregunté si las paredes obedecen. A la gente sí, al hierro no. Le creí la mitad. Vino un apagón de barrio un domingo. Generadores. Sombras. La planta bajó el volumen. En un box de reanimación, un hombre mayor respiraba corto. Su hija, trenza apretada, manos de maestra, le trazó círculos en el dorso de la mano con un dedo. Lo hizo despacio, sin hablar. El monitor dijo lo suyo. A los 10 minutos, ella levantó la vista y me preguntó si servía de algo. Le dije la verdad, a mí me sirve verlo. Se rió con educación. A veces acompañar es dejar que alguien te crea una mentira que, bien mirada, es verdad. Julián volvió con una buena noticia. El encargado del almacén le había pedido que enseñara a un nuevo a seguir las líneas del suelo con el transpaleta. Me miró como quien dice, ¿ve? Le pregunté qué hacía cuando una caja se interponía. Rodearla. Le pedí que me lo repitiera. Lo hizo como un niño que sabe la tabla. Antes de irse, Rosa se acercó a la ventana y marcó con el dedo, en el aire, la forma de una S. Me gusta este dibujo, dijo. Ni recta ni círculo. Una curva que se acuerda de la línea, respondí. Nos reímos. Habíamos aprendido un idioma pobre. Pasaron meses. La línea dejó de ser noticia, se volvió fondo, el zumbido al que uno no presta atención hasta que falta. Aprendí a convivir sin darle asiento preferente. Aprendí a salir por puertas torpes sin que fuera heroico. La regla de Julián seguía medio centímetro torcida en mi mesa. A veces la enderezaba 1 milímetro, a veces la dejaba bailando. Ninguna de las dos me salvó. Las dos me hicieron compañía. Una tarde de invierno, Rosa me preguntó si creía en las cosas. En las maneras, contesté. ¿De qué? De estar. Me miró como quien escucha música baja. Entonces estamos bien, dijo y se marchó con su hijo, que al salir no tocó el marco. Los duelos menudos se celebran así. El regreso fuerte de la línea ocurrió cuando más convencido estaba de su retiro. Turno de noche 3:11. El pasillo principal se estaba puliendo y nos mandaron por el corredor de laboratorio. Son pasillos con vitrinas y puertas con mirillas redondas, te sientes observado por líquidos que no entienden. De pronto, todas las mirillas prendieron reflejos alineados como monedas. La luz dejó de temblar y se volvió tablón. Oí el diapasón en la rejilla, un sí cansado. Un celador cruzó con un carro y sin mirar, rectificó su ruta hasta la sombra.
Marina, que venía conmigo, me tocó el codo sin apretar. No. Me quedé donde estaba. Un residente pasó al trote y yo le dije por allí con una mano curvada, apuntando a la escalera lateral. Obedeció sin darse cuenta. Pedro me llamó desde UCI, no urgía. Yo, contra la belleza inquietante de la recta, doblé. Fue banal y heroico a la vez. Al salir al vestíbulo, la luz volvió a su costumbre, parpadear lo justo. Esa noche en mi mesa enderecé la regla de Julián del todo. La miré un minuto, la torcí de nuevo. Me fui a casa caminando por calles que uno rara vez camina de noche si no necesita, arco de ladrillo, una plaza con bancos mojados, una esquina con graffiti que dice gira. Obedecí al graffiti. Me sentí ridículo. Me sentí mío. He aprendido a contar los casos no por diagnóstico, sino por la forma que me obligaron a aprender, el caso que me enseñó a decir no con la cabeza, el que me enseñó a esperar, el que me obligó a callar, el que me dio un círculo. El de Julián es el caso que me enseñó a curvar. Cuando alguien me habla de Phineas Gage, ya no cito artículos. Digo, hay vidas que una línea atraviesa y sin embargo viven. Y añado, si me dejan terminar, el trabajo no es arrancarle la línea, sino enseñar a rodearla. Suena menos brillante que una charla, pero me permite quedarme. A veces vuelvo al cuarto donde estaba la barra. Ya no hay nada salvo banco, rejilla, olor a aceite. Pongo la mano a 2 centímetros. Si hay frío recto, me quedo. Si no, subo. Pienso en Gage Zimmerman, en un médico rural con pluma gastada escribiendo «Gage no es Gage». Pienso en Rosa y su S, en Lucía y sus 8, en Rebeca y su verbo que no hiere, en Marina y su mano que detiene mi mano a tiempo, en Gómez y sus llaves que abren cosas que no sabíamos cerradas, en Serrano que respira 3 veces y enciende el correo con gráficos para dormir. Pienso en Julián, que ahora cruzará pasillos de un almacén alineando ruedas con líneas amarillas. Pienso que nos salvó un hierro y nos maldijo un hierro, pero que la maldición se domesticó con curvas. Un jueves cualquiera, cuando la planta se quedó con esa calma de pecera, Marina entró en mi consulta y dejó sobre la mesa un trozo de cinta adhesiva verde. Es para el día que no puedas ver la curva. La pegué en la esquina del monitor como si fuera una bandera de país sin himno. Desde entonces, cuando la línea quiere mandar, miro el verde y giro 1 grado. Rosa me mandó una foto, la mesa de su cocina con el mantel un poco torcido. Debajo la frase, hoy no he tocado nada. Le respondí con otra foto, mi regla medio centímetro fuera de sitio y una taza mal centrada. Me contestó con un emoticono de círculo mal hecho. Nunca había agradecido tanto un dibujo feo. No siempre lo consigo. Hay noches que vuelvo a alinearlo todo sin querer, coloco la grapadora, enderezo una carpeta, empujo un carro por la sombra correcta. En esas noches me perdono como se perdona un hambre que no se apaga con una galleta. A la mañana siguiente vuelvo a mi deporte, salir por la puerta lateral, respirar en 4, rodear el primer obstáculo, dejar la regla torcida. Repetición y paciencia. Un residente me preguntó si todo esto no será magia barata. Le dije que lo más barato es lo más caro cuando se te mete en los dedos. Que si quiere magia, baje al sótano a escuchar una rejilla, que si quiere ciencia, que suba a planta a ver a una madre trazar una S en el aire para recordarnos que los caminos no son únicos. Poco después, Julián volvió con un regalo torpe, un transportador de plástico de la papelería del barrio. Para que la curva tenga ángulo, dijo. Lo puse al lado de la regla. Malavenidos se hicieron compañía. Me encontré a final de semana midiendo el ángulo de mi propia salida, 30 grados hacia la puerta del muelle, 45 hacia la escalera, 50 hacia urgencias cuando quiero ver vida. Absurdo y útil. Rosa ya no toca el marco del despacho. Entra y dice hola. Se sienta sin pedir permiso. Eso en hospital es confianza. Una tarde me cruzó un estudiante con ojos enormes. Me dijo que había leído sobre Phineas Gage y que quería dedicarse a cerebros que cuentan historias.
Le dije que se dedicara a gente. Me preguntó si después de la barra uno vuelve a ser el mismo. Le dije, no, a veces se es otro bien. Se quedó callado como si le hubiese dado un enigma y no una salida. Volví a subir a la azotea. Las vías viejas recortaban el campo como cicatrices que han dejado de doler. Un tren pasó lejos. No todos los trenes paran y sin embargo los miras. Ese es el oficio, saber que muchas cosas pasan sin nosotros y aprender a estar al borde sin creer que mandamos. Si esperabas un monstruo que tirase de la manta, aquí no lo hay. Si buscabas una aparición, tampoco. Lo que hubo fue peor y más interesante, un edificio que por semanas aceptó ser diapasón de una línea que traíamos nosotros, un puñado de cuerpos: Julián, Rosa, Marina, Gómez, Rebeca, Serrano, yo aprendiendo a curvar donde antes solo seguían carril. Un metal de 1,8 metros que atravesó una cabeza y nos dejó a cambio una pregunta recta: ¿hasta dónde se puede vivir cuando el mapa de uno se vuelve línea? La respuesta no está en ninguna TC. Está en la mesa de la cocina de Rosa, donde el mantel ya no coincide del todo con el borde, en el pasillo del hospital, con una regla torcida, en la manera en que Marina deja una bata sobre la silla sin cuadrarla, en el resuello de las puertas automáticas cuando reconocen el peso de un cuerpo que vuelve a entrar. Al cerrar, paso por urgencias. La puerta automática abre con su suspiro educado. Pongo 2 nudillos en el cristal y dibujo un círculo invisible. Marina me ve y sonríe sin dientes. Al fondo, el reflejo de los faros cruza la pared como un tren con sueño. Pienso en Vermont sin folclore, en un médico rural con pluma gastada, en un chico de Villanubla que preguntó si estaba feo. Pienso en lo único que me ha parecido verdad, que a veces lo más difícil no es salvar a alguien de la línea, sino enseñarle el rodeo. En mi mesa dejo la regla medio centímetro torcida. El transportador al lado, torpe como yo. Apago la luz. Salgo por la puerta lateral. Doy 3 pasos más cortos que los demás, un círculo mal hecho que me recuerda que puedo. Bajo las escaleras. La noche tiene la forma exacta de lo que queda cuando el hierro se va, espacio. Lo cruzo sin prisa. No hay barra. No hay recta. Hay sitio para rodear. Un último epílogo pobre. Hace poco pasé por la tienda de la esquina y compré una cuerda verde de tender. La corté en un tramo y la pegué en el suelo de mi consulta, torcida a propósito, apenas un arco. A veces los residentes entran, tropiezan de mirada con la cuerda y preguntan qué es. Les digo, es un recuerdo. ¿De qué preguntan? De que podemos girar. Nadie lo anota en el parte. A mí me sostiene. Y si un día vuelves a leer el nombre de Phineas Gall, recuerda, además de la varilla, a la gente que le rodeó, médicos, vecinos, quizá alguien que le dibujó una S en el aire para que no confundiera autopista con barrio. La historia nos llevó como una línea. Quizá haya llegado la hora de reescribirla como una curva. Si alguna vez entras con algo imposible atravesándote, te recibiremos con manos limpias, ojos fríos y paciencia de carpintero. Haremos la recta que te salve y la curva que te devuelva. Y cuando salgas, si el cristal del hall te dibuja una línea luminosa en el suelo, traza encima un círculo con el dedo. No abre puertas. Te recuerda que vives. Y vivir aquí en este edificio que aprende costumbres es saber que a veces la barra atraviesa y sin embargo queda camino. En ese camino, no recto, cabemos todos.